La reflexión del día de hoy la he titulado Mi casa será llamada casa de oración y está basada en el versículo de Isaías 56, versículo 7 que dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A manera de introducción diremos que este es el tercer mensaje de la serie La Casa de Dios. La primera semana hablamos del tabernáculo como la casa de Dios. Vimos cómo Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo, ya que el deseo de Dios era morar en medio de su pueblo. También vimos cómo el arca del pacto en el lugar santísimo se constituyó como el lugar donde moraba la presencia de Dios. El pueblo podía saber que Dios estaba en medio de ellos porque de día había una nube sobre el tabernáculo y de noche había una columna de fuego. Después de más o menos 480 años, David sintió en su corazón construir una casa para Dios. Un día, reflexionando, dijo: No es posible que yo viva en un hermoso palacio y el arca del pacto esté en una tienda que él mismo había construido cuando trasladó el arca a Jerusalén. Dios no le permitió construir la casa que él quería hacer para Dios, pero le dijo que Salomón, su hijo, sí lo haría. Y aunque David ya estaba terminando su reinado, él le pidió a Dios que le mostrara dónde debería ser construido el templo, y Dios lo hizo. Él consiguió el terreno, pero no solamente eso, sino también todos los materiales necesarios. Él recogió oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, etc. Y aún organizó a los obreros para la obra. Por haber tenido el deseo de edificar una casa para Dios, Dios le dijo a David: David, yo edificaré una casa para ti. Pero no se estaba refiriendo a una casa física, porque él ya tenía un palacio. Se estaba refiriendo a levantar una familia, una descendencia para siempre. Además, Dios le dijo a David: no te preocupes por Salomón. Yo seré a él como un padre, y él me será como si fuera mi hijo. Yo lo voy a cuidar. Y finalmente le dice que afirmaría su reinado para siempre. Y se estaba refiriendo a que de su descendencia vendría Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que su reinado sería para siempre. Queridos, al igual que en el tabernáculo Dios prometió su presencia, en el templo también Él dijo que sus ojos y sus oídos estarían abiertos en ese lugar. Hoy estaremos reflexionando en las palabras de Dios a través del profeta Isaías, en el capítulo 56, versículo 7, donde dijo: Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y en primer lugar estaremos viendo por qué el nombre de casa de oración. Para entender mejor lo que significa casa de oración, es importante que observemos el diseño que Dios le dio a Moisés del tabernáculo y también el diseño de la casa de Dios. En el tabernáculo y en el templo había el lugar santo. Y en este lugar santo había un altar. Y ese altar era para quemar incienso. Dios mandó a Moisés a hacer este altar. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10, y leo solo algunos versículos. Dice el versículo 1: Harás asimismo el altar para quemar el incienso. El altar sería hecho de madera de acacia, lo cual cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor. Versículo 4 dice: Le harás también 2 anillos de oro a ambos lados para meter las varas con que será llevado. Versículo 6, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, donde me encontraré contigo. Verso 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Versículo 8, y al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones, será
muy santo a Jehová. Este altar era un altar muy especial. Habían dos. Uno que era el altar para los sacrificios y este altar que era el altar donde se quemaría incienso. Este altar del incienso estaba junto al lado, cerca al lugar santísimo, solamente separado por un velo del lugar santo al lugar santísimo. Y al otro lado del velo estaba el arca del pacto. Ustedes saben que esta arca era una arca muy fina y ahí estaba las tablas de la ley, estaba un poco de maná y estaba la vara de Aarón y representaba la presencia de Dios allí. Y el Señor le dice que el altar del incienso debería estar cerca del lugar santísimo, solo separado por el velo. Hermanos, cuando la Biblia habla de incienso, usa la palabra incienso, casi siempre se está refiriendo a las oraciones. Por ejemplo, en el Salmo 141, 1, 2, David dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David decía: mi clamor, mi oración, Señor, permite que suba como un incienso a tu presencia, que suba como una ofrenda que te presento por la tarde. David compara el incienso o su oración con el incienso. Por otro lado, el evangelista Lucas, hablando del sacerdote Zacarías, en el capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y escucha esto: y toda la multitud del pueblo que estaba afuera, orando a la hora del incienso. Mientras que Zacarías quemaba el incienso en el lugar santo y subía a la presencia de Dios, toda la congregación afuera estaba al mismo tiempo orando, dice la palabra. Interesante la relación que hay entre la oración y el incienso. Y también encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, escuche, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, queridos hermanos, el incienso es comparado con la oración que elevan sus hijos en el templo. El tabernáculo y el templo eran los lugares en donde habitaba la presencia de Dios. Dios mismo había escogido ese lugar por su morada, pero también era el lugar donde el pueblo podía venir y orar y clamar al Señor. Era en el tabernáculo y en el templo donde Dios se reuniría con su pueblo. Mediante la adoración, mediante los sacrificios, este sería el lugar donde el pueblo ofrecería sus oraciones en el altar del incienso y también sus sacrificios en el altar del sacrificio. En una palabra, este sería el lugar de adoración a Dios. Es muy interesante lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 6, que el altar del incienso estaría delante del velo que está junto al arca del testimonio, donde me encontraré contigo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo y estaría junto a este altar del incienso al arca del pacto, separado solo por un velo. Hermano, una relación muy directa entre las oraciones que el pueblo hacía y la presencia del Señor que estaba en ese lugar. Pero también es interesante que el altar del incienso estaría junto al arca del testimonio. Hermanos, el pueblo oraba y el Señor oía, porque las oraciones del sacerdote y del pueblo iban directamente a la presencia del Señor. Así que de esta combinación de la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo y de la oración que se haría en ese lugar, sale el nombre que Dios le dio
Mi casa será llamada casa de oración, como lo dice Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Tremenda declaración del Señor a sus hijos. Allí en el Antiguo Testamento, yo los llevaré a mi casa de oración. Ustedes se van a recrear allí. Ahí me presentarán holocaustos, ahí me presentarán los sacrificios, ahí aceptaré estas ofrendas suyas, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En segundo lugar, meditaremos que los ojos y oídos de Dios están abiertos en la casa de oración. Esa fue la promesa de Dios. Dios le dijo a Salomón la misma noche que inauguró el templo en Jerusalén, en 2 Crónicas 7:15. Dios dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Esta afirmación de Dios en el capítulo 7 es una respuesta a la petición que Salomón le había hecho en el capítulo 6 de 2 Crónicas. Ahí en el versículo 20 al 21, Salomón pidió esto a Dios: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo, Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y añade en el versículo 24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo, por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre, y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás de los cielos. Versículo 26. Si tus cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y se convirtieren de sus pecados, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos. Versículo 28. Si hubiere hambre en la tierra, si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, si viniera cualquier enfermedad, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre y extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Hermanos, el pueblo de Israel sabía muy bien que los ojos y los oídos de Jehová estarían abiertos en su casa. Ellos sabían que ya sea en el tabernáculo, en el templo, la presencia de Dios moraría en ese lugar. Veamos dos casos, uno en el tabernáculo y uno en el templo. El primero de ellos es el caso de Ana. Su historia se relata en 1 Samuel capítulo 1. Su esposo se llamaba Elcana. Tenía dos mujeres. Una era Ana y su amante, o su moza, como dicen en Colombia, se llamaba Penina. Ana era estéril, Penina no. Elcana había tenido varios hijos con Penina. Cada año cuando iban al templo a ofrecer sacrificios, Elcana y sus dos mujeres y sus hijos iban a adorar a Dios. Ese tiempo realmente era muy doloroso para Ana porque Penina, como dice el verso 6, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagino que Penina se burlaba de Ana. En nuestro lenguaje actual podemos decirle, le hacía bullying. Esto causó una profunda depresión en Ana. Como dice el verso 8, lloraba constantemente. No quería comer y su corazón estaba muy afligido. Nadie podía consolar a Ana. Sus palabras, aún de su esposo, no eran suficientes para consolar su corazón. Cansada por esta situación, un día Ana fue al templo y, como dice el versículo 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
El versículo 12 dice que oró largamente delante de Jehová. Hasta las palabras se le habían acabado, como dice el versículo 13, se movían sus labios, pero su voz no se oía, sino que balbuceaba. Ese día, Ana hizo un voto a Dios y le dijo en el versículo 11, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Mientras que Ana estaba orando, tirada literalmente en el suelo, derramando su alma delante de Dios, Elí, el sacerdote, quien estaba en el templo, le estaba observando, especialmente su boca. Porque dice el versículo 13 al 15 que Ana hablaba en su corazón y Elí la tuvo por ebria. Entonces, cuando ya Ana se estaba retirando del templo, Elí le dijo en la puerta, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Sí, queridos, Ana derramó su alma delante de Jehová en el tabernáculo que estaba en Silo. Aún no se había construido el templo Salomón. Ana fue hasta el tabernáculo y literalmente se tiró al suelo, se postró delante de Dios y le clamó por largo tiempo y le presentó su necesidad. Fue en el tabernáculo que Dios oyó y contestó la oración de Ana. Dios le permitió después de ese encuentro en el templo quedar encinta y tuvo un hermoso hijo llamado Samuel. Fue el gran profeta del pueblo de Israel. Samuel dirigió al pueblo por muchos años. Este ejemplo de la vida de Samuel es un desafío para nosotros hasta el día de hoy. Pero queridos, la bendición fue abundante, porque después de quedar encinta y tener a Samuel, Ana tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Esto lo dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¡Qué bendición más grande! La mujer que era estéril, Dios le concedió tener 6 hijos. La pregunta es, ¿dónde le pidió Ana ese milagro a Dios? En el tabernáculo de reunión, el templo de aquel tiempo. La promesa de Dios para nosotros y para Ana es, en 2 Crónicas 7:15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Qué hermoso. Vemos el otro caso, el caso de Ezequías. Ya no fue en el tabernáculo, sino en el templo. Y esta historia se relata en 2 Reyes, de los capítulos 18 y 19. Ezequías era el rey de Israel. Y se levantó contra él Sennacherib, el rey de Asiria. El rey de Asiria invadió a Israel y tomó las ciudades fortificadas. Y dice que al verse derrotado, Ezequías, la palabra dice que hizo un trato con él, hizo un pacto con él, como lo cuenta 2 Reyes 18:14. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. He leído la versión Dios habla hoy. Hermanos, para poderlos dejar en paz, los asirios pidieron al rey de Israel toda esta cantidad de este metal precioso. Y para poder cumplir, porque Ezequías se comprometió, hermanos, dice el versículo 15 que Ezequías le entregó toda la plata y el oro que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Literalmente fue saqueado el pueblo de Dios. Y no contento con esto, poco tiempo después, este mismo rey, Sennacherib, envió un ejército a sitiar Jerusalén y una delegación fue a hablar con Ezequías. Realmente Ezequías no habló, sino que mandó también a una delegación y los delegados de Sennacherib amenazaron con invadir Jerusalén.
Hablaron muy mal, blasfemaron contra Dios, Jehová de Israel. Dijeron que nadie podía vencer al rey de Asiria, ni aún el Dios de Israel. Dice 2 Reyes 19, 1, 2, que cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras. Se puso ropas ásperas, en señal de dolor, y se fue al templo del Señor. Y envió una delegación a ver al profeta Isaías. A diferencia del otro ataque, ahora Ezequías va al templo a consultar con Dios. Y va al profeta Isaías como el hombre de Dios para escuchar un consejo. En el versículo 6 dice que Isaías les encargó que respondieran a su amo, el rey Ezequías. El Señor dice así: no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a ellos un rumor que los obligue a volver a su país, y ahí yo lo haré morir asesinado. Y efectivamente así sucedió. Volvieron a sus tierras y una vez más, después de un tiempo, el rey de Asiria, Senaquerib, envió otra carta, amenazando a Ezequías y blasfemando contra Dios. Cuando Ezequías recibió esta carta, dicen los versos 14 al 20, Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores, la leyó y luego, otra vez, se fue al templo y extendiendo la carta delante de Jehová, y oró: Señor Dios de Israel, tú solo eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú creaste el cielo y la tierra. Escucha las palabras de Senaquerib, que Senaquerib mandó decirme, palabras todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios de la tierra. Qué hermosa, pero al mismo tiempo angustiante oración. El rey de Israel no podía vencer a este hombre, a este rey, a este ejército asirio. Ahí lo dice: nadie lo ha podido vencer. Él ha destruido todas las naciones de la tierra. Señor, sálvanos con tu poder, para que todos conozcan en esta tierra que tú eres el único Dios verdadero. Qué angustiante oración, pero al mismo tiempo, qué hermosa oración de confianza al Señor. El versículo 20, Ezequías recibió una respuesta del profeta Isaías. Dice: entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo he escuchado la oración que me hiciste hacer que Senaquerib, rey de Asiria. Hermanos, aquí se cumple la palabra. Mis oídos estarán atentos al clamor de mis hijos que hicieren en este lugar. Pero después de una larga respuesta que Isaías le da de parte de Dios a Ezequías sobre el rey Senaquerib, concluye diciendo los versículos 27 y 28. Refiriéndose a Senaquerib, le dice: yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí. Y como conozco tu furia y tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. El Señor le dice a Senaquerib: yo te conozco. Conozco todos tus movimientos, conozco tu furia, tu arrogancia. Y conozco que te has levantado contra mí. Te voy a mandar por el mismo camino que has venido, pero te voy a mandar con una argolla en tu nariz y un freno en tu boca. Pero también Dios le dijo a Ezequías en los versos 32 a 34. Acerca del rey Asiria, dice el Señor: no entrará a Jerusalén. No le disparará ni una flecha. No la atacará con escudos. Por el mismo camino por donde vino se volverá. No entrará en la ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Qué lindo el Señor. Qué respuesta más tranquilizante le da a su hijo Ezequías. No te preocupes, él no entrará a Jerusalén. No te preocupes, él no atacará.
¿Sabes una cosa? Yo soy el Señor que te doy esta palabra. Yo voy a proteger esta ciudad. Nada pasará. Y el versículo 35 dice que esa misma noche un ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. ¡Qué tremenda victoria! 180,000 hombres de guerra murieron en un solo día. Y al día siguiente, mientras que Sennacherib fue al templo de su Dios, sus hijos vinieron y lo asesinaron. Oh, queridos, Dios dio una gran victoria a Ezequías. ¿Por qué? Porque fue al templo, porque derramó su alma delante de Dios, porque pidió su dirección y Dios contestó y le dio una gran victoria. A manera de conclusión, me gustaría terminar este mensaje con dos reflexiones. Primero, queridos, ¿dónde encontraron la respuesta Ana y Ezequías? Esas respuestas a sus preocupaciones, sus temores, sus angustias. En el templo y en el tabernáculo. Ya el Señor lo había dicho. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, y oraren a ti hacia este lugar, yo oiré de los cielos. Versículo 28 de 2 de Crónicas, capítulo 6, dice: si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde more, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre y extendiere sus manos hacia esta casa, mi casa de oración, tú oirás de los cielos. Queridos, Ana era una mujer temerosa de Dios. Ana conocía bien que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, allá en Silo. Ahí estaba el sacerdote Elí y sus hijos ministrando en aquel tiempo. Ella sabía que ese era el lugar donde Dios había dicho que habitaría y escucharía las oraciones de sus hijos. Por eso Ana fue allí y derramó su alma delante de Dios. Lo mismo podíamos decir de Ezequías, un hombre de Dios. Conocía que era en el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón. Ese era el lugar donde habitaba la presencia de Dios y que en cualquier circunstancia, por más difícil que sea, que esté pasando, él podía acudir en busca de auxilio. Él no solamente sabía que podía consultar a Dios, sino también a su profeta Isaías, que en aquel tiempo ministraba en Jerusalén. Ambos, queridos, ambos, Ana y Ezequías, encontraron la respuesta de Dios en el templo. A través o mediante sus oraciones, su clamor a Dios. Bien dice la palabra del Señor en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Qué hermosa promesa. La segunda reflexión es acerca del arca del pacto, acerca de la presencia de Dios. En el tiempo de Ana y Ezequías, el arca estaba en el lugar santísimo y el altar del incienso estaba junto al arca, pero separado por el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Sabes, querido? Cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra que la cortina del templo se partió en dos, como lo dice Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. De esta forma, queridos hermanos, Jesús abrió el camino directamente al Padre, tal como lo dice en Hebreos 10:19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, queridos hermanos, cualquier persona, sin importar su posición social,
su raza, su sexo o la edad, puede llevar sus oraciones directamente a Dios. Gracias por lo que Jesús hizo en la cruz. La casa de oración es ahora para todos. Todos los que ponen su fe en Jesús, todos los que han creído en su nombre y son sus hijos, tienen acceso pleno a Dios a través de la oración. Esta es la invitación de la palabra. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos, podemos ir directamente al trono de la gracia de Dios con nuestras necesidades, con nuestras angustias, con nuestros problemas, nuestras tribulaciones. Y el Señor dice, van a alcanzar misericordia, van a hallar allí gracia para el oportuno socorro. Querido, yo no sé cuál es tu necesidad en este día. Es posible que te sientas como Ana, deprimida, llorando, aún sin deseo de comer, con un corazón angustiado, sin saber qué hacer. Es posible que te encuentres en este tiempo sufriendo, así como lo hizo Ana. Ve al encuentro de tu Dios. O quizás te sientes como Ezequías, acorralado, sin saber cómo enfrentar al gigante, sin saber cómo entrar al problema que tienes delante. Hermanos, Dios ha dicho en 2 Crónicas 7:15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Querido hermano, te invito a que vengas hoy al Señor. Él está aquí. Él te dice, mis ojos están abiertos y atentos mis oídos a tu oración. Presenta al Señor tu necesidad. Presenta tus problemas, tus angustias. Y estoy seguro que como Ana y como Ezequías recibieron la respuesta. Mucho más abundantemente de lo que ellos esperaban. El Señor también tiene una respuesta para ti. Ven al trono de la gracia en este día. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu casa será llamada casa de oración. Gracias, Señor, porque podemos venir y clamar y presentarte nuestras necesidades. Gracias por la seguridad y la confianza y tu promesa de que tú oirás desde los cielos, que tus ojos están sobre tus hijos y atentos tus oídos al clamor de ellos. Gracias, Señor. Recibe nuestras peticiones en este día y glorifícate en cada una de ellas, como lo hiciste con Ana y Ezequías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.